Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar del estrés y del control de emociones. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña la maestra Cristina González Díaz. Ella es especialista en prevención de las adicciones. Maestra Cristina, gracias por acompañarnos. Al contrario, Gaby, gracias por la invitación. Maestra, pues el manejo del estrés y el control de las emociones tiene una relación con el consumo de drogas, el consumo de sustancias, que tal vez muchas veces no identificamos cómo pueda ser un detonante, un origen. Maestra, tú nos puedes hablar como más ampliamente de ese tema. Por un lado, el estrés, que es algo como que está en el cotidiano, y las emociones que ahí pueden ser una gama mucho más amplia. Claro que sí. Gaby, primero podemos definir que el estrés y las emociones son sensaciones, son efectos instantáneos, de corta duración. Nos damos cuenta que los estamos viviendo cuando ya están ahí en nosotros. Dentro de esta gama de diferentes emociones, como dices, están presentes y le ayudan al ser humano para la supervivencia. Son buenos. ¿Por qué? Porque el enojo nos permite, por ejemplo, como una emoción, nos permite enfrentarnos a situaciones que podrían ser peligrosas y reaccionar ante ellas. El miedo. Si no sintiéramos miedo de algunas cosas, tal vez las haríamos más constantemente o no sabríamos cuáles podrían ser las consecuencias. Entonces, todas estas emociones, incluyendo el estrés, están presentes para ayudarnos, para prender en nosotros un foco rojo y nos puedan tener como un aviso de cautela, de alerta. ¿Cuál es el problema ante las emociones, el estrés? Primero, no poder identificarlas. Entonces, cuando no las identificamos, no las reconocemos como parte de nuestra naturaleza, como parte de nuestro comportamiento, y entonces no podemos ocuparlas para hacer todas estas cosas que te digo, que podrían ayudarnos a no llegar a ciertos extremos. Entonces, ¿cuál es el papel que estas emociones juegan en el consumo de sustancias? En el momento que nosotros podemos identificarlas, podemos aprender a manejarlas. Maestra, identificar una emoción a veces puede ser confuso. Es decir, si yo estoy triste o estoy deprimido o entre, digamos, un estado de alegría o de euforia, o si hay también un estado de un impasse incluso emocional que podamos identificar igualmente como algún sentimiento que denote alguna situación en negativo, en fin. Y al mismo tiempo, maestra, estas emociones que están muy en juego y muy fluctuantes en la vida de un adolescente, ¿cómo poder identificar cómo identificar primero una emoción y después cómo poder identificar que lo que me sucede es que una emoción está en juego y digamos, y no un proceso de maduración? Claro. Decíamos que es importante identificarlas porque y justo en la vida de los adolescentes, están teniendo nuevas experiencias, están reaccionando a ellas. Entonces, ¿cómo saber? Muchas veces nosotros les preguntamos, ¿estás contento? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sientes? Alegría. Bueno, ¿y qué relación, qué efecto fisiológico tienes con la alegría? ¿Cuál es la conducta que desencadena? Y entonces la respuesta inmediata es risa, me siento feliz, me río.
Pero ¿qué pasa con los adolescentes o con las personas adultas que dicen lloro de tristeza, lloro de alegría? Y entonces nosotros relacionamos el llanto con otra emoción, que es la tristeza. Entonces, a lo largo de la vida, no solamente siendo adolescentes, empieza esa confusión de emociones. Y entonces no sabemos, naturalmente nosotros decíamos, bueno, alegría se expresa con risa, y entonces hay cambios fisiológicos también, se me puede tal vez dilatar la pupila, conocemos el camino fisiológicamente y de emociones que pueden darlas. Pero ¿qué pasa cuando empiezan en esta edad a identificar algunas emociones y manifestadas por conductas que no son las que ellos creen tener? Es muy importante la importancia de identificar nuestras emociones y de poder conocernos es porque en las decisiones que nosotros tomamos a lo largo de la vida está identificado que 80% de estas decisiones recae en la actitud, en la emoción que yo pueda tener en el momento. Y el 20% restante lo hacemos a partir del conocimiento, de la inteligencia, del pensamiento crítico que podamos tener en ese momento. Ante este 80-20 a lo largo de la vida, ¿cuántas decisiones realmente habremos nosotros tomado basadas en las emociones que estamos sintiendo en ese momento? Este dato es muy importante, maestra, quisiera resaltarlo. Sí. 80-20. Así es. 80 de emoción, 20 de pensar. Así es. Y eso pasa, eso no estamos hablando de la vida del adolescente. No. Estamos hablando Así de, es. digamos, en las etapas del desarrollo. Así es. Se maneja 77-23, por ejemplo, en adolescentes, 80-20. Entonces, nosotros reaccionamos ante lo que nos rodea. Principales emociones cuando hablamos de emociones, ¿cuáles son? Les comentaba ahora de, primero, emociones que pueden ser también vividas de manera muy, muy fuerte en la etapa del adolescente, el enojo. Todas las emociones, por ejemplo, van teniendo y podemos identificarlas a través de una escalada, a través de fases de cambio. Ante el enojo, por ejemplo, tenemos una conducta, un episodio que desencadena el enojo. Entonces, este es el episodio que lo vemos como negativo. ¿Cómo nosotros podemos percibir o identificar el enojo o describirlo? Es un suceso que me altera, que siento que me está haciendo daño. Y entonces, ante él, tomo una reacción de enojo. Entonces, este podría ser antes un evento que desencadene. Después tengo lo que nosotros llamamos un pensamiento caliente. ¿Qué es esto? Si tú le preguntas a un joven o a alguien, ¿qué puede ser? ¿Qué desencadena esto? Me sube la presión, siento que me pongo rojo, la temperatura corporal aumenta y entonces puedo identificar la emoción. No solamente sé, o puedo decir estoy enojado, sé que se siente estar enojado. Cuando nos preguntan, oye, ¿qué sientes cuando te enojas? Calor, empiezo a sudar, me pongo rojo, no puedo hablar. Todas estas cosas que son fisiológicas y que acompañan a la emoción, nos dan como adolescentes, como adultos, a lo largo del desarrollo poder detectarlo. Después de este pensamiento, que es la segunda etapa, si sigue creciendo el enojo, ¿qué quiere decir? Si no puedo trabajarlo, si no me retiro, que ahorita hablamos de algunas estrategias, pueden desencadenarse en conductas violentas. Entonces, si nosotros no detectamos este desarrollo y llegamos a pararlo antes, ¿qué es lo que puede pasar? Puede ser que de un evento negativo pasemos a este pensamiento que puede ser lo más alejado de una reacción racional, la escalada que se convierte en el enojo y después puede desencadenar a un evento violento. El que nosotros podamos detectar todo esto a lo largo sin llegar a la violencia, a una actitud violenta, es lo que tenemos que ir trabajando día con día. Este pensamiento caliente, maestra, es ahí, digamos, ya la parte del razonamiento, del pensamiento ya está a la baja, digamos. Y entonces, si nosotros no hacemos, por ejemplo, ante el enojo, ante otras emociones también hay estrategias como manejarlas, pero ante el enojo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, la primera estrategia, que es la más importante, es hacer un alto. ¿Este alto para qué nos sirve? Primero, hemos escuchado muchas veces, no decidas nada, o cuando estés muy contento, o cuando estés muy enojado. Es cierto. ¿Por qué? Porque estamos actuando a través del arranque que nos dio este evento negativo. Entonces, la primera es detente. Detente, muchas personas necesitan, es más, hasta retirarse del momento, retirarse del lugar donde se está desarrollando la conducta. ¿Por qué? Porque necesitan tomar un respiro. Entonces nos detenemos, tomamos un respiro y nos alejamos. Esa es la primera estrategia. Ya estando una vez lejos, nosotros podemos darnos cuenta de qué desencadenó mi enojo.
y cómo puedo evitar que la escalada siga. Entonces, no voy a tener un pensamiento agresivo. Maestra, aquí, ¿cómo identificar que primero, este pensamiento ya caliente va en disminución? Porque muchas veces puede suceder que uno diga, no, ya estoy relax, ya me calmé, sí. ¿no? Pero todavía uno puede leer en indicadores físicos de alguien que tal vez la mirada todavía es muy directa, muy punzante, es decir, las expresiones de la cara están todavía muy endurecidas, en fin, y la persona dice, ya estoy tranquilo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacer, primero, una identificación propia, pero luego también cómo alguien puede ayudar a esa persona? Porque a veces estamos rodeados de gente que está cerca de nosotros y que tal vez podamos recibir alguna ayuda o recibir una ayuda de alguien que está identificando estas situaciones. Claro. Primero, reconocer que cada quien tiene la mejor estrategia, si es que ya ha percibido que se está enojando. ¿Qué es esto? Tú acabas de describir ahorita todas las reacciones fisiológicas y podríamos decir que algunas son muy universales, pero también hay propias. Hay personas, como dices tú, la mirada. Hay personas que empiezan, por ejemplo, la sudoración corporal y aumenta muchísimo, o empiezan a equivocarse, o empiezan a hablar más rápido, más lento, o de plano no hablan. Todas estas reacciones que uno va reconociendo y que son desarrolladas a lo largo de la vida por cada una de las personas, también las tiene que reconocer quienes nos rodean. Yo les decía que hay emociones principales, hablamos ahorita del enojo, pero por ejemplo, si hablamos nosotros de la tristeza, si nosotros preguntamos qué es la tristeza, podríamos decir que es una forma de expresar el dolor que tenemos dentro. Y ese dolor que tenemos dentro también a nosotros nos da la capacidad de pedir ayuda. La tristeza es buena porque es una reacción a algo que nos está pasando. Si no existiera la forma de expresar tristeza, de expresar este dolor que tenemos dentro, se encapsularía y estaríamos ahí permanentemente. ¿Cuál es la posibilidad y cuál es la ganancia con la tristeza, con el dolor? Que podemos echar mano y pedir apoyo emocional. El dolor es una llamada de auxilio a todas estas personas que nos rodean y que pueden identificar que tal vez estamos melancólicos, que tal vez tenemos que retirarnos de algún lugar, que algunas actividades que antes me causaban gusto ahorita no las estoy desarrollando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que todas las personas que nos rodean se dan cuenta que estamos teniendo y estamos pasando por un episodio de dolor. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, ahora en el caso del dolor, que el dolor tiene mis sentimientos, mi forma de expresarlo, mi forma de vivirlo, tiene que ser proporcional al evento que lo desencadenó. Ese es un dolor positivo. Cuando el dolor se convierte en negativo, es cuando el dolor es sumamente desproporcionado al evento que lo causó. Es ahí cuando no checa. Esos son, por ejemplo, señales de alerta. Cuando no basta y nunca, y cometemos mucho ese error como red de apoyo, de decir, échale ganas, hagamos una actividad, vamos a ver una película, toma helado, ¿no? Estas estrategias que tenemos para apoyar a alguien frente al dolor. Todas las emociones, insisto, desde un principio son innatas, las tenemos y nos ayudan a la supervivencia como ser humano. Entonces, enojo, dolor, ansiedad, están ahí para ayudarnos a llevar a cabo nuestras actividades. Maestra, dijiste algo muy importante con lo que me quisiera quedar antes de irnos a un corte. Cuando estás demasiado contento o estás demasiado enojado o estás demasiado triste, no tomes decisiones. Tal vez esa sea una recomendación importante, valiosa, una señal de alerta. Nos quedamos hasta aquí, maestra, en este bloque. Quédate con nosotros. Estamos en Drogas, ¿lo sabes todo? Ya estamos de regreso en Drogas, ¿lo sabes todo? Estamos hablando con la maestra Ana Cristina González Díaz. Maestra,
nos quedamos en el bloque pasado con estas señales para identificar algunas de las emociones, tal vez las emociones más comunes o con las que lidiamos cotidianamente. Sí. Enojo, alegría, tristeza, y poder identificarlas. Y algo que dijiste muy importante es que cuando estés tal vez en la cumbre o en estos dos polos emocionales, no tomes decisiones. Esto, maestra, ¿cómo puede traducirse? ¿Qué puede ser tomar una decisión? Claro. Decíamos entonces que las emociones son importantes porque nos ayudan a tomar, a reaccionar frente a ciertas situaciones. Cuando nosotros tomamos una decisión, lo que estamos haciendo es escoger ante alternativas. Tenemos diversas alternativas, 1, 2, 3 alternativas. Mínimo 2 bien evidentes, hacer o tomar una decisión con enojo y otra no. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros reaccionar o tomar una decisión correcta si estamos totalmente llevados de la mano por esta emoción? Insisto, las emociones no son malas, las emociones están ahí para ayudarnos a la supervivencia. Antes nos ayudaban a buscar comida, a correr del animal que nos quería comer, a sobrevivir día con día. Hoy por hoy, si los trasladamos, nos ayudan a eso, a tomar decisiones, a ir construyendo. Entonces decíamos, mencionábamos al principio el estrés es malo. El estrés es una respuesta fisiológica ante lo que nos rodea. ¿Qué es lo que no está bien? Que el estrés se vaya acumulando. Que este estrés no nos ayude, por ejemplo, a pasar con buena calificación en un examen. Ese estrés que me permitió darme cuenta que estoy enfrentándome ante un reto y que por lo tanto tengo que estudiar y por lo tanto obtener una buena calificación porque me permitirá tener o obtener alguna otra meta, ese estrés es bueno. ¿Qué pasa cuando ese estrés me bloquea? Cuando muchos estudiantes lo manifiestan, estudié toda la noche, pero me senté frente al examen y estoy en blanco y me bloqueé. Y entonces el examen llega y regresa en blanco. ¿Qué pasa? Ese estrés, que puede en muchos casos, cuando no es cortado como las otras emociones y va sumando, se vuelve en un estrés acumulado. Ese es el estrés que hace daño, por ejemplo. Este estrés del que estás hablando, maestra, es algo muy importante que lo subrayemos, porque sucede a menudo. ¿Cómo poder salir avante de justamente de esa situación de estudiaste toda la noche o tal vez vienes de una temporada de estudio y cuando llegas al examen, sí, te quedas en blanco? Eso es algo tremendo para un joven, para alguien que se está enfrentando, justamente como tú dices, a mostrar el resultado de su aprendizaje, en fin, puede ser muy frustrante. Sí, técnicas, como decíamos, así ante el enojo, las hay para todas las emociones. En casi todas lo que se propone, insisto, es hacer un alto en el camino, pero también hay otras que nos mantienen de manera real podríamos decir, con los pies sobre la tierra. ¿Cuál es una de estas? Nosotros tenemos muchos pensamientos negativos alrededor de muchas acciones que tenemos que hacer, muchos de ellos irracionales. Entonces, para volver al ejemplo del examen, nosotros podemos decir, tengo que presentar tal o X examen y este examen me va a calificar qué tan inteligente soy, si merezco estudiar una carrera, bueno, ¿por qué no? Si merezco estar en una escuela, si merezco muchas cosas. No, espera, es un examen y es el examen que tienes que presentar ahorita y entonces lo que se propone es identificar esos pensamientos negativos que hemos construido a lo largo de nuestra vida ante tal situación. Es un examen, sí lo tengo que pasar, sí estudié, mi estudio fue tal para tener una calificación tal y entonces sobredimensionamos muchas veces las consecuencias de hacer o dejar de hacer. Identificar esos pensamientos negativos, de construirlos y volverlos a construir desde una base que es más racional, cuando tenemos la mente fría, cuando podemos estar a distancia, nos ayuda a enfrentarnos, tal vez en ese momento no al examen que se quedó en blanco, pero sí cada vez alejarnos más de que se vuelva a repetir esta situación. Entonces tenemos primero, como señal de alarma, pasan estas emociones, las reconocemos de manera fisiológica y entonces echamos a andar estas herramientas que tenemos bajo el brazo, que una es alto en el camino, y otra es reconocer los pensamientos negativos que ya construimos en esta acción, tanto para el estrés como las demás emociones. Tenemos que identificar qué es lo que nos está frenando o nos está bloqueando para seguir haciendo esa actividad. Maestra, estas
emociones cuando se detonan y entonces son evidentes a las personas que están rodeando, están cerca de la persona que está sufriendo esta emoción, ¿cómo pueden tener una influencia en el consumo de sustancias, en el consumo de drogas? Así es. Decíamos, y más ahora entre los jóvenes, las principales causas de consumo es sentirme bien. El consumir una sustancia te da la posibilidad, te da placer, te da tranquilidad. Ellos relacionan, por ejemplo, para regresar a estos ejemplos, que puede ser un examen, una prueba, el aplicar para alguna carrera, el sacar una buena calificación, están a un grado de ansiedad bárbaro. No pueden manejarla, tal vez la identifican, pero la ansiedad que les ocasiona ciertos estresores es tal que no pueden manejarla. Entonces se acercan al consumo de sustancias buscando esa tranquilidad que no les da el propio manejo de sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Estoy contento, tengo que encontrar una vía para expresar esa alegría y entonces puedo consumir sustancias. Pero ¿qué pasa? También creen que es una solución ante una emoción como la tristeza. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy triste, consumo sustancias, ¿para qué? Para bajar este nivel que tengo de tristeza y entonces acallar todo aquello que me está haciendo ruido en ese momento. Subimos otra emoción, ansiedad, me siento ansioso, consumo sustancias, ¿por qué? Para sentir y estar tranquilo. Cuando nosotros no podemos reconocer y no podemos identificar o manejar estas emociones, como plan B, podría ser ante muchos casos el consumo de sustancias. Y así lo reportan los jóvenes. Lo hago para mantener mi estado de ánimo, para poder manejar mi estado de ánimo, para sentirme tranquilo. O como una estrategia de afrontamiento ante todos estos estresores que le rodean al joven. Maestra, Sal desea como una recomendación, sobre todo a nuestra población de jóvenes, que puedan ver que una emoción es probable que los invite o los lleve o estimule al consumo de una sustancia, pero que identifiquen que están en un momento crítico tal vez de esa emoción, que esa búsqueda es únicamente una especie de buscar una alternativa que se puede tener a la mano porque alguien lo proporciona, porque a lo mejor está en casa, porque a lo mejor se ve consumo de padres o tutores ahí y se puede tomar entonces esa sustancia, esa droga porque está disponible y hacer esta sensibilización de pensarlo más de cuántas veces, más de 3 veces, más de pensar que eso no me va a ayudar, la droga no va a hacer el trabajo que yo tengo que hacer, porque voy a lidiar con eso toda mi vida. Así es. Y además estamos en una etapa en la que si estamos buscando soluciones a través de, yo comentaba que a muchos jóvenes dicen, bueno, es que consumo por esto, pero tampoco puede ser una solución para la alegría, para la tristeza, para la ansiedad. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Primero, hacer un inventario en verdad. No puedo, cuando ustedes le preguntan, le llegamos a preguntar nosotros a los jóvenes, ¿cómo manifiestas esta emoción? Insisto, hay muchos que no reconocen ni siquiera, ¿no? La alegría, la risa, por ejemplo. Bueno, me puedo reír cuando estoy contenta, pero también cuando estoy nerviosa. Pero también puede ser cuando esté triste. Entonces, muchas veces ni siquiera reconocen cómo manifiestan fisiológicamente alguna emoción. Entonces, primero identificar cuáles emociones existen, cuáles son las que yo también experimento con mayor, digamos, intensidad, reconocerlas y en el momento que estoy viendo que está a punto de detonarse alguna emoción que no pueda y que no considero que en ese momento pueda controlar, echar mano de estas herramientas. Insisto, hacer un alto en el camino, hacer ante la señal de alerta, retirarnos o en ese mismo instante, por ejemplo, no hemos hablado de alguna que se recomienda para todas las emociones, que es hacer ejercicios de respiración. La respiración lo que hace es volver a nivelar nuestro ritmo cardíaco, la rapidez, digamos, con la que estamos nosotros llevando a cabo las cosas. Si nosotros hacemos un alto en el camino y podemos y ejercitamos la respiración, también es muy buena ayuda. También ejercicios, por ejemplo, de relajación muscular, también podemos echar manos de eso. Pero lo primero, en verdad, es hacer un alto. No seguir con la escalada de ninguna de estas emociones, ya sea enojo, alegría, ansiedad, celos, por ejemplo, que en esa época están experimentando, celos ante
el querer que cierta persona, que ciertos compañeros, compañeras estén con nosotros. Ahora, en ese momento justo que estoy empezando a experimentar todas estas emociones que tal vez para mí son nuevas, hagamos un alto en el camino, veamos cómo reaccionó entre ellas y echemos mano en verdad de las experiencias anteriores que nos han servido para seguir con las actividades. Pues esas son recomendaciones muy importantes, maestra. Primero, reconocerlas, ¿no? Hacer un alto, o sea, pensar que cuando yo estoy teniendo una emoción puede tener consecuencias, que no nada más es la vivencia de la propia emoción. Y después, esto que nos acabas de decir, respirar. A veces respirar es nos permite continuar con la vida, que no le damos la importancia, no es difícil verlo como un elemento que nos pueda brindar ese apoyo y esa ayuda, y entonces es respirar. Respirar porque lo que acabas de decir, maestra, nos va a oxigenar. Así es. Nos va a proporcionar como este alimento o combustible para poder tener la capacidad de visualizar qué es lo que nos está sucediendo. Y después nos dices hacer algún ejercicio de relajación muscular. Así es. Y subrayas el punto de identificar. Sí, es bien importante no solamente ante el reconocimiento de emociones, ante el reconocimiento de alternativas que tenemos en la vida, en verdad tener un inventario. Muchas veces dicen, es que yo no tenía otra alternativa, la única alternativa era enojarme, la única alternativa era la reacción, tal vez la violencia. No, en verdad, si nosotros hacemos un alto y podemos revisar, no solamente, insisto, ante las emociones, sino ante todos los aspectos de nuestra vida, cuáles son nuestras alternativas, a partir de ahí podemos tomar soluciones, tomar decisiones y saber que lo hicimos de la manera más consciente posible y que no nos dejamos llevar ante una emoción. Y que eso puede ayudarnos, maestra, a no incurrir en un consumo de drogas. Así es. Sí, la salida en verdad del consumo de sustancias ante alguna de estas emociones o para callarlas, porque también utilizan esa palabra, acallar, dormir, bueno, están ahí, están presentes, no las estamos moviendo del lugar, no estamos solucionando las cosas, estamos tomándolas como un mecanismo de afrontamiento, pero las situaciones siguen ahí. Voy a volverme a enfrentar a otro examen, voy a volverme a enfrentar a exponer en público, voy a volverme a enfrentar a tomar todas estas alternativas para que me lleven ante la vida. Entonces, acallarlas, dejarlas dormir un rato no es la solución. Es mejor hacer este inventario propio de los recursos con los que cuento. Tal vez no voy a ser muy buena resumiendo tal examen o haciendo tal trabajo, pero sí cuáles son mis herramientas intelectuales, mis herramientas emocionales para enfrentar la vida diaria. Maestra, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y tocar este tema tan fundamental en nuestra vida cotidiana. Gracias, Gaby. Y te dejo una pregunta. De drogas, ¿lo sabes todo? Hasta la próxima.